¿Qué tal, alumnas y alumnos? Bienvenidos nuevamente. Aquí nosotros continuamos con una vista del recurso de apelación dentro de nuestras materias, saber en este curso de recursos procesales. Y ya hemos avanzado ampliamente en este mecanismo de impugnación que es bastante relevante, sobre todo en materia civil. La clase anterior estábamos viendo a propósito de la vista de la causa y sus trámites previos. Y además algunos aspectos necesarios que teníamos que mencionar es la tramitación del recurso en segunda instancia, como lo que es la posibilidad de rendir pruebas, las notificaciones, los incidentes y además todos los trámites previos necesarios para la vista de la causa. Nosotros llegamos la clase anterior hasta lo que era la relación y los alegatos, que era propio ya de la vista del recurso. En esta oportunidad nosotros tenemos que continuar con lo que es el término de la vista de la causa. Nosotros ya estamos en un punto en que la causa ya se anunció, se incorporó en una tabla, se procedió a la anotación de los abogados para los efectos de la vista de este recurso, se hizo ingreso a la audiencia, se efectuó la relación de la causa, se le dio para las partes para que alegaran y estos alegatos han concluido sin perjuicio de todas las rectificaciones de hecho que se puedan formular y finalmente los aspectos que sean necesario aclarar y que a través de preguntas conducentes que realice la sala a los abogados. Continuamos entonces con la tramitación del recurso de apelación y ya en la vista del recurso como tal. Tenemos que la causa, una vez lo oído los alegatos, la vista de la causa concluye. Y la vista de la causa concluye a fin de que se resuelva. Ahora, ¿qué puede suceder con la Corte en esta situación? Primero, una vez ya oído los alegatos, el tribunal podría perfectamente resolver de inmediato en la que dictará alguna sentencia que confirme lo resuelto, es decir, ratifique lo resuelto por el tribunal de primera instancia, o derechamente modifique o revoque, y en este último caso dejando sin efecto lo decidido y dictando lo que estime conforme a derecho a fin de eliminar el agravio que estime que es procedente en esta situación. O bien, lo que podría suceder es no dar la sentencia inmediato y ser necesario una redacción más compleja para resolver o adoptar una decisión con un mayor estudio de los antecedentes. Este es el concepto que nosotros llamamos que la causa queda en estado de acuerdo. En estado de acuerdo implica una serie de medidas que podría dictar la Corte y que retardan la solución del asunto. Primero, la Corte puede determinar que se ordena una medida para mejor resolver. Que acuérdense que nosotros vimos que esto es una facultad que tiene en segunda instancia la Corte. También puede ordenar informar en derecho, acuérdense que hay petición de parte, sobre asuntos en los cuales verse una materia de aspecto netamente jurídico y que es necesario oír o tener a la vista el informe de un experto en el área determinada y con eso finalmente tomarlo en consideración a fin de resolver. Los informes en derecho, hay una cosa que tal vez no se la he mencionado expresamente, son los que decreta el tribunal a petición de parte. Los documentos que presentan las partes como informes de derecho son simplemente documentos o opiniones legales, pero deben seguir el procedimiento que establece los artículos 228 y siguientes del Código de Procedimiento Civil en relación con los informes en derecho. Entonces, tenemos que la causa queda en acuerdo. Primero, para decretar una medida para mejor resolver. Segundo, para decretar informe en derecho. Tercero, puede ser para una redacción más adecuada de los antecedentes, los cuales requiera un análisis sin perjuicio que se ha adoptado una decisión. O finalmente, en la causa queda con un mayor estudio de ella. Es decir, la causa tiene una complejidad tal que no basta con la relación de los antecedentes y los alegatos de las partes, sino que la sala estima, dada la complejidad, que debe hacerse un mejor estudio de ello. Y eso está fijado en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales, en el que señala que las causas pueden quedar en estudio de los antecedentes para los efectos del examen de él o los ministros o las ministras que necesiten revisar los antecedentes con mayor profundidad. En este caso, el plazo para que las causas queden en estudio no es un plazo superior a 15 o 30 días si la causa quedó en ese estado a solicitud de uno o dos de sus ministros.
y transcurrido dicho plazo, rige el estado de acuerdo para redactar el fallo acorde a la decisión tomada por la sala una vez culminado el proceso en estudio. Entonces, tenemos que en definitiva, cuando termina la causa, el tribunal puede resolverla de inmediato. Confirma, revoca o modifica de acuerdo a las circunstancias. Segundo, la causa puede quedar en acuerdo y el acuerdo obedece, primero, a que se ha adoptado una decisión pero es necesaria una redacción pormenorizada y con algunos detalles que permitan modificar el razonamiento con el cual la Corte ajusta su decisión. Segundo, decretar una medida para mejor resolver. Tercero, ordenar informar en derecho. O en cuarto lugar, que la causa ha quedado en estudio, es decir, los antecedentes son tan complejos que además de la relación y los alegatos, un o más ministros requieren un estudio de los antecedentes con mayor minuciosidad, teniendo en cuenta la complejidad de estos asuntos. El plazo se extiende de 15 a no más de 30 días, teniendo en cuenta si la solicitud proviene de uno o dos de sus miembros. Vamos a lo que es el tema particularmente en relación ya con los acuerdos que se adoptan en las Cortes de Apelación y a propósito de los acuerdos adoptados al momento de ya culminar la vista de la causa. Hay casos en los cuales el tribunal adquiere una convicción absoluta para los efectos de poder ratificar lo que viene resuelto sin alguna modificación. Sin embargo, hay algunos aspectos que en particular requieren un acabado estudio de los antecedentes que ya vimos recientemente, o en su defecto requieren de una redacción adecuada y algunas modificaciones necesarias para poder afianzar y ratificar la decisión que se ha adoptado, sea confirmando o revocando los antecedentes. Para ello se requiere una mayor fundamentación y por lo tanto requerirá un periodo en el cual sea necesario incorporar nuevos fundamentos, enmendar otros o hacer algunas modificaciones que la Corte estime pertinentes de acuerdo a la convicción adquirida respecto a los hechos. Además, hay que tener presente que en relación con los acuerdos y de esa redacción también estamos hablando de un tribunal colegiado. La redacción debe quedar conforme al razonamiento y al criterio de los tres integrantes de la sala, lo que en definitiva genera una mayor complejidad a la hora de redactar. Es por eso que se contemplan unas reglas necesarias en el Código Orgánico de Tribunales para la redacción de los acuerdos. Estas reglas que están contempladas con ese fin son las siguientes. Primero, no pueden tomar parte del acuerdo los jueces que no hubieran concurrido a la vista de la causa. Esto señalado en el artículo 75 resulta es claro, puesto que los jueces que intervienen en la vista de la causa son los que han tomado conocimiento de los antecedentes a partir de la relación y los alegatos. Por lo tanto, el hecho de que aparezca otro ministro evacuando ese razonamiento sin que hubiese estado presente, eso es una causa como para anular la vista del recurso e incluso generar vicios tan así que puedan ser susceptibles de otros tipos de recursos. En definitiva, un recurso de casación. En segundo lugar, si uno de los jueces es cesado en sus funciones, está físicamente imposibilitado, queda relevado de la obligación de concurrir finalmente a la redacción del acuerdo, sin perjuicio de dejarse constancia de cuál sería el motivo por el que no concurre a su firma. Si antes de ese acuerdo fallece o es destituido, jubila algún juez que concurrió a la vista debe desarrollarse de nuevo. El acuerdo supone que se ha adoptado una decisión, su redacción ha quedado diferida o es necesario hacer modificaciones. Por lo tanto, si antes de adoptarse el acuerdo se ha producido otras circunstancias, debe procederse nuevamente a la vista. Al menos debe quedar ese acuerdo plasmado, puesto que si ocurre alguna de estas situaciones, se deja solamente una constancia al final de la sentencia de cuál es el hecho que impide que tal o cual juez finalmente comparezca firmando la sentencia de segunda instancia. En cuarto lugar, si uno de los jueces se enfermara, se procederá a la nueva vista si no pudiera comparecer dentro de los 30 días siguientes o dentro del plazo menor convenido por las partes. Por otro lado, en los casos señalados respecto de los puntos anteriores, salvo en el caso que los jueces que deben adoptar el acuerdo deben concurrir a su vista, no se procederá a nueva vista de la causa cuando el fallo fue acordado con el voto conforme a la mayoría de los jueces que concurrieron a la vista de la causa. Esto resulta claro, puesto que aquí hay una decisión de mayoría y una decisión unánime, y por lo tanto lo que queda finalmente plasmado es un voto disidente o alguna fundamentación distinta contraria a la decisión de mayoría y que por lo tanto no es necesario cumplir con estas exigencias tal como lo dispone el Código Orgánico de Tribunales.
La pregunta es ya a estas alturas, ¿cómo se adoptan los acuerdos? Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta, es decir, la mayoría serían 2-1, y que deben resolver primero las cuestiones fácticas y después la aplicación del derecho. La votación se realiza de la siguiente manera. Las salas están integradas y la forma en que están sentados es primero en el centro está el presidente de la sala, que es el ministro más antiguo. Después, a la derecha del ministro, que es el presidente de la sala, está el segundo integrante que con mayor antigüedad, para incorporarse a la izquierda el integrante menos antiguo. También es ocupado ese lugar, sea en su caso por un fiscal judicial o abogado integrante, de acuerdo a la integración que se hace de la sala. Para la decisión, primero se le otorga la palabra al que sea el miembro menos antiguo de la sala y después se llega hasta la decisión del presidente, quien es la última. Es decir, de haber fiscal judicial, este vota primero, y de haber abogado integrante también, este es el que vota primero. Siempre el último voto lo tiene el presidente de la sala, quien es el más antiguo en el cargo. Si hay una dispersión de voto, tanto el voto de mayoría como el disidente deben exponer sus fundamentos para resolver. Esto queda plasmado en la sentencia, incorporándose el primer razonamiento, que es el voto de mayoría, la decisión que se adopta a través de ese voto de mayoría, y después sigue el razonamiento del voto disidente y exponiendo sus fundamentos que estime necesario. Por eso es necesario incorporarlo para el efecto de contener este razonamiento, e incluso puede servir de base para deducir otro recurso a quien se sienta agraviado con la decisión de segunda instancia, pero que tendrá la fortuna de contar con un voto discordante con la decisión de mayoría. El acuerdo es redactado por un ministro integrante de la sala, quien está a cargo del turno de la redacción de causa que necesiten acuerdo. Siempre se va a leer en el sistema, si ustedes lo revisan, cuando se revisa la integración de las salas, aparece un ministro como llamado ministro del acuerdo, es decir, que está en el turno de redacción de los acuerdos y que estas causas quedan en ese estado. El fallo debe indicar que lo redactó. Además, existe voto disidente, quien es el redactor de ese voto disidente, generalmente lo hace su autor. ¿Qué pasa si no se adopta acuerdo pese a estas reglas? El artículo 86-87 del Código Orgánico de Tribunales señala que debe practicarse la votación a fin de tener la mayoría legal. De existir más de 2 opiniones, debe votarse por cuál se excluye de las que tienen el menor número de sufragios. Si no se pueden aplicar estas reglas, deberá procederse a una nueva vista de la causa, ordenando la incorporación de más ministros de tal forma que sea necesario formar una nueva mayoría. Y si aún así no se forma esta nueva mayoría, deberá optarse por las decisiones que ya estaban contempladas con la antigua integración de ministros, excluyendo las nuevas propuestas de decisión del asunto, y por ellas se tendrá que votar y finalmente formar una mayoría. Es poco usual que esto suceda, pero es importante tenerlo en cuenta cuando existe esta dispersión de votos. Obviamente que también puede pasar que si la decisión llega a ser unánime, es decir, los 3 votos concurren en una decisión única, puede ocurrir sí que existan distintos fundamentos, y en ese caso lo que se hace generalmente es que quien tiene un fundamento distinto para concurrir a la decisión de mayoría es prevenir en el asunto que por tales o cuales fundamentos, o no compartiendo todos los fundamentos anteriores, concurre a la decisión que finalmente resuelve modificar, revocar o bien confirmar la resolución que viene en alzada. No es en definitiva un voto disidente, sino que expone fundamentos distintos por los cuales obtuvo consideraciones distintas para poder decidir sobre particular. La sentencia debe ser firmada por los quienes concurrieron a la vista, y en caso que falte alguno o que no hubiera concurrido sí al acuerdo y a la vista, debe indicarse el motivo del mismo por el cual no concurre en su oportunidad. Tenemos hasta ahí entonces la vista del recurso de apelación en materia civil y todo el trámite complejo que ello significa. Y ahora lo que nos corresponde en consecuencia de la vista de recurso de apelación en materia penal. Tenemos entonces que, ya como lo habíamos señalado, el recurso de apelación en materia penal no es querido por el legislador penal, lo restringe bastante. Y también tenemos algunas reglas de carácter especial que en ese sentido dejan en evidencia la diferencia que existe entre el procedimiento civil con el proceso penal actual. Vamos a ver primero cómo se tramita en este caso el recurso de apelación en materia penal. Visto ya la admisibilidad por el tribunal de primera instancia el recurso de apelación después en materia penal, según lo vimos anteriormente,
En primer término, los trámites que se hacen en segunda instancia consiste en la certificación de ingreso de los antecedentes al tribunal de segunda instancia, el cual se certifica la recepción de aquellos y se le asigna un rol determinado. En segundo lugar, y a diferencia de lo que señalan algunos textos que dan cuenta del examen de admisibilidad, en estricto rigor, la normativa de recursos de apelación y la supletoria respecto de los recursos contemplados en el Código Procesal Penal no señalan expresamente el examen de admisibilidad que tenga que ser hecho en una segunda instancia, por lo que solamente se remite a señalar que lo que debe fijarse es un día y hora para la vista del recurso, y esa vista del recurso no es que se ordene traer los actos en relación, sino que se ordena fijar una audiencia. Y esa audiencia también se entiende que podrá discutirse la admisibilidad o no recurso de apelación, puesto que no se contempla examen alguno. Algunos sostienen que por la remisión de lo que hace el artículo 361 del Código Procesal Penal al libro relativo al juicio ordinario penal, debería entenderse que se hace aplicar el examen de admisibilidad, pero que está contemplado para el recurso de nulidad. Y en realidad, en estricto rigor, está contemplado para ese recurso. Por lo tanto, en discordancia con lo que dicen algunos textos, en realidad no existe un examen de admisibilidad. Solamente se fija un día y hora para la vista del recurso. Por otro lado, en materia del recurso de apelación, estaría permitido, conforme al artículo 361 del Código Procesal Penal, la adhesión a la apelación. Dice que se aplican aquí las normas del libro tercero, entonces le incluiría la adhesión al recurso que está tratado a propósito del recurso de nulidad, y tendría que hacerse el quinto día de reingresado los antecedentes, debiendo también pasar por el mismo examen de admisibilidad como si fuera interpuesto un recurso de apelación en primera instancia, y este tendrá que ser resuelto de plano. A diferencia de las materias civiles, cuando nosotros vimos de la vigencia de la adhesión a la apelación, acá indistintamente, si se desista el recurso de apelación con anterioridad a su interposición o en posterioridad a la interposición de la adhesión a la apelación, no afecta la existencia de aquel, no está condicionada. En cuanto a la comparecencia en segunda instancia, tenemos que no se exige ninguna comparecencia en la forma como está prevista en el Código de Procedimiento Civil a propósito de las causas en las que no se aplica la ley de tramitación electrónica, sino que acá la única carga que debe cumplir el apelante en particular es comparecer a la audiencia que está siendo fijada para la vista de su recurso. Por otro lado, en relación con la prueba en segunda instancia, según el artículo 359, esta está estrictamente prohibida, puesto que la prueba se rinde en la forma como se establece y se remite a la norma de juicio oral, es decir, en un juicio oral frente al juez de tribunal oral en lo penal, o en su caso, de acuerdo a los procedimientos que establezcan ante el juez de garantía. Pero no existe la prueba en segunda instancia, salvo en la prueba del recurso de nulidad, que es a propósito de ese mecanismo de impugnación. La vista del recurso se inicia fijando en la tabla el último día hábil de cada semana, de acuerdo al sorteo que se realiza, la audiencia de la cual se celebrará la vista de este recurso de apelación. Deben compararse todos los requisitos también necesarios para su correcta individualización y así impedir indefensión de los abogados que comparecen en pos de los intervinientes. Se instala el tribunal ya, como lo vimos, conforme a la tramitación del recurso de apelación en materia civil. Sin embargo, hay que tener un punto acá, y que es a propósito también de las normas de suspensión de la vista de la causa que están contempladas en materia del Código de Procedimiento Civil. Y esto está regulado en el artículo 356 del Código de Procesal Penal, puesto que aquí señala expresamente que no podrá suspenderse la vista del recurso penal por falta de jueces que pudieran integrar la sala, y si fuera necesario se va a interrumpir la vista de los recursos civiles para conformarla por sala en jueces no inhabilitados. Por eso, la audiencia se suspenderá si no se alcanzare con los jueces que conformaran en ese día el tribunal el mínimo de miembros no inhabilitados que debieran intervenir en ella. Eso podría suceder en cortes que sean mucho más pequeñas, teniendo en cuenta también el funcionamiento que tienen, el funcionamiento diario. Ahora, en estos casos queda claro que no se puede suspender por inhabilidad de un miembro de la sala. Es decir, usted perfectamente podría presentar un escrito de recusación o impedir la vista de la causa en ciertas circunstancias que nosotros ya vamos a ver más adelante, y que en ese caso, según esta norma, la recusación no impide la vista del recurso, sino que solamente ordenará que se integre la sala por un miembro no inhabilitado para proceder a la vista del recurso, puesto que esta forma no está contemplada en el Código Procesal Penal.
Así las cosas, también tenemos que ver los aspectos relativos a la suspensión de la vista del recurso y con alguna particularidad general. Fíjense ustedes que el artículo 357 del Código Procesal Penal tiene una redacción bastante compleja a propósito de la suspensión de la vista de la causa, puesto que en su inciso primero dice que no está contemplada la suspensión de la vista de la causa por las causales del 165 del Código de Procedimiento Civil en particular. El número 1, una vista preferente de otras causas. 5, por la solicitud de las partes con el pago de impuestos respectivos. 6, suspensión por comparecencia ante otro tribunal y por trámites decretados por la sala. Dice aquí que no está permitida la suspensión en esos términos. Por lo tanto, si al confesarse la tal o disponer la agregación extraordinaria de recursos o determinar la continuación para el día siguiente, la Corte tiene que adoptar todas las medidas para que la sala no hubiera alterado su labor por estas situaciones. Sin embargo, la ley dice aquí también claramente, en caso de existir personas privadas de libertad, solo se va a suspender la vista por muerte del abogado, del recurrente, del cónyuge o conviviente civil o alguno de sus ascendientes o descendientes, dentro de los 8 días anteriores al designado para la vista del recurso, lo que deberá acreditarse. Estas son razones estrictamente humanitarias. Sin perjuicio de lo anterior, del inciso primero que nosotros acabamos de señalar, ocurre que el inciso final dice que en los demás casos la vista se podrá suspender o solicitar por el recurrente a todos los intervinientes facultados para concurrir a ella de común acuerdo, y ese es un escrito que debe presentarse hasta las 12 horas del día hábil anterior a la audiencia correspondiente, a menos de la que la agregación de la causa se hubiera efectuado con menos de 72 horas antes de la vista, en caso en la cual la suspensión podrá solicitarse hasta antes de comenzar la audiencia. Algunos han entendido que esta es una petición que se puede formular conforme al artículo 165 número 5, es decir, con el pago de los respectivos impuestos, y que se puede presentar por el recurrente o cualquiera o todos los intervinientes facultados para concurrir de común acuerdo. Y más encima, un escrito que se presenta hasta las 12 horas del día anterior a la audiencia, o bien si la causa se hubiese publicado con menos de 72 horas de anticipación hasta antes de la vista. Esto genera que se haya ocasionado una serie de confusiones en cuanto a la aplicación de este artículo, puesto que existían peticiones que se formulaban en virtud de esto, pero era una suspensión del 165 número 5, que está impedida por lo que señala el inciso primero, que se ha resuelto finalmente que se aceptan esos términos conforme al inciso final del artículo 357 y sí se ha uniformado ese criterio. Obviamente teniendo la salvedad que si existe un imputado privado de libertad o un condenado preso, no accederá a la suspensión salvo en el caso de muerte del demandante, cónyuge, conviviente civil, ascendiente o descendiente en 8 días anteriores a la vista de la causa. Por lo tanto, en este caso ya ese criterio se ha ido asentando en esos términos. En cuanto a la audiencia, y remitiéndolo a las normas las cuales los abogados se anuncian para su alegato respectivo, es necesario que concurra el apelante a la vista del recurso de apelación, puesto que de lo contrario, la sanción que recurre es la que está establecida en el inciso segundo del artículo 358 del Código Procesal Penal y que es aplicable también para el recurso de nulidad penal, que es el abandono del recurso. Acá no hay normas de comparecencia dentro del plazo de 5 días. No existe la deserción de recursos, pero sí el abandono en el caso que no concurra a la vista del recurso en el día y hora fijados para ese fin. Por lo tanto, es carga del apelante concurrir a esa audiencia bajo la sanción del abandono del recurso. La audiencia se inicia con un anuncio en el que no existe la relación de los antecedentes. Con ello, los abogados exponen, parten por el recurrente y después sigue por el recurrido. Terminando el debate, puede hacer algunas aclaraciones y rectificaciones como si fuera una réplica y dúplica de los alegatos. No pueden someterse más allá del tiempo que les da el tribunal para este fin, y además pueden también los miembros de la sala efectuar consultas para conducir las preguntas pertinentes en relación con la materia objeto del recurso de apelación. La audiencia
y esto es muy relevante, la audiencia no tiene relación de los antecedentes. Entonces, principalmente los antecedentes que se imponen los ministros de la sala, sin perjuicio que se pueden acceder computacionalmente y también a los respectivos registros de audio de las audiencias que conforman el proceso penal, se nutren principalmente de lo que exponen las partes en sus alegatos. Por lo tanto, es necesario que usted como recurrente, y antes de que exponga los fundamentos de su recurso, sea necesario que le haga una somera, una breve relación de los antecedentes para que la sala se imponga claramente del conocimiento de aquello. Sin perjuicio, vuelvo a insistir, que existen mecanismos para que ellos se impongan, pero el hecho es que aquí no existe la relación de los antecedentes. Culminado el debate, la Corte decide de inmediato. La resolución se dicta verbalmente a la audiencia sin perjuicio que ésta se plasme por escrito y se incorpore al sistema computacional, o se fija un día y hora para que se dé a conocer la decisión. La ley no señala un plazo, pero en este caso se fija una fecha determinada y que no sea excesivamente dilatoria para devolver los antecedentes al tribunal de base. En este caso, el fallo debe tener razonamiento del tribunal, además las consideraciones de hecho y de derechos y que sean estrictamente necesarias, y por otro caso, si existiera mayoría de votos, también contener el voto disidente y además consignar el nombre de quien redacta la resolución en definitiva. Finalmente hay que hacer un punto, destacar un punto importante en este tipo de audiencias, puesto que además de incorporarse las decisiones verbales, los alegatos verbales, no existe la relación y plasmarlo esto digitalmente en la tramitación de la causa, consta que además en todas estas causas existen registros de audio. Las audiencias son grabadas, contan estos registros y los cuales se almacenan en las unidades respectivas de las que los intervinientes pueden acceder a las copias de rigor. Incluso de no solicitarse copias, todos los antecedentes, una vez ya resuelto el recurso de apelación, son remitidos electrónicamente al tribunal de base, incluyendo estos registros de audio para los efectos de su almacenamiento y cumplimiento posterior. Ello obedece en estricto rigor al principio de la oralidad que rige en este procedimiento, que en alguna forma se ha logrado y se ha intentado respetar, también con la tramitación de segunda instancia, pese a que no existe una reforma sustancial a los tribunales de alzada, pese al sistema procesal penal que incorpora un sistema de oralidad versus al sistema escrito e inquisitivo que existía con los tribunales antiguos, en los cuales la vista del recurso se regía prácticamente en los mismos términos que la apelación y que hemos visto en materia civil. En consecuencia, hemos visto hoy los acuerdos que se adoptan en las Cortes de Apelación y cómo se genera la decisión adoptada por el tribunal, además de las formalidades y los aspectos de los cuales son necesarios para que concurran en la decisión. También hemos visto la tramitación de las apelaciones en segunda instancia en materia procesal penal y también las diferencias que existen. En particular, que no existe comparecencia, no existe prueba en segunda instancia, no existe situaciones de suspensión, salvo por la situación confusa que genera el inciso final del artículo 357, y también tener ojo en los casos que existan imputados o condenados privados de libertad, porque ahí también limita la posibilidad de suspensión. Además, la carga que tiene el apelante de comparecer, en este caso, a la audiencia fijada para la vista del recurso de apelación. De no ocurrir aquello, la sanción es el abandono del recurso. La vista se iniciará con el anuncio sin relación, las partes tendrán la posibilidad de replicar en los aspectos que sean pertinentes y la sala también hacer las preguntas que estime conducentes. Decisión que se adopta finalmente de inmediato o bien se adopta fijando un día y hora en la cual contendrá la redacción de la resolución impugnada. Todo ello queda registrado en un soporte de audio y además se incorpora en el sistema computacional de manera digital por escrito. Bueno, aquí ya pudimos ver también las diferencias que hay en la tramitación del sistema procesal penal con el sistema civil en cuanto a la vista del recurso de apelación en ambos casos. Y además debo entender que está totalmente restringido su procedencia y las formalidades que son distintas para respetar el principio de oralidad e inmediación que en definitiva se logran una figura más primordial y se refuerzan con la forma en la que se revisan los asuntos de segunda instancia, que también son limitados en cuanto a su procedencia. Bueno, así culminamos en esta oportunidad de esta clase y espero que les haya quedado claro y que tengan en cuenta las diferencias que existen en la interpretación en un sistema y otro para el efecto de conocer el recurso de apelación.
Bueno, eso sería todo. Espero que estén muy bien y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.